Nuestro invitado hoy es Juan Pablo Ronderos. Juan Pablo es economista, gerente de desarrollo de negocios de la consultora abc.com. Bueno, Juan Pablo, primero una respuesta rápida antes de irnos al corte. Estamos devaluando, es una decisión oficial, crea más expectativa inflacionaria y más expectativa devaluacionista empezar a devaluar, o se supone que es parte de un plan de corrección de la economía? Bueno, José, que estamos devaluando y a un ritmo más acelerado es un hecho. O sea, no se puede discutir. El ritmo de agosto fue el más alto en varios años. ¿El ritmo de agosto de cuánto fue? Fue alrededor de 35% en términos anualizados. Bastante más que la inflación, digamos. Un ritmo muy elevado. El por qué, la otra pregunta que vos me decías ¿es una decisión? Sí, es una decisión. El dólar oficial se devalúa porque el Banco Central ha decidido devaluar a ese ritmo. Exactamente. No por otra cosa. Hoy, con un mercado tan controlado, no hay presiones del mercado, porque de hecho no hay prácticamente mercado cambiario libre. Entonces, es solamente una decisión del Banco Central, es una decisión de política económica. Los por qué, creo que hay, de todos esos motivos que vos diste, todos tienen un poco de verdad. Todos tienen una participación de los por qué. Ciertamente hay un problema competitivo, ciertamente hay cuestiones fiscales de por medio. Todos arman un paquete que puede estar detrás de ese tema. Lo que sí me parece que no es parte de un programa más integral en el que se esté atacando los verdaderos problemas de la economía. Y eso quizás es un riesgo, porque devaluar como medida por sí misma, sin atacar problemas como la inflación y problemas de emisión de moneda, el problema fiscal, y sin atacar otras cuestiones que tienen que ver a la competitividad de manera más estructural, no solamente puede no ser positivo, sino hasta puede ser riesgoso. Riesgoso. Bueno, a ese punto queríamos llegar. Hacemos una pausa y volvemos con Juan Pablo Ronderos. Bueno, es decir, evidentemente el gobierno en los últimos días ha tomado así decisiones bastante extemporáneas, algunas francamente contradictorias con el tipo de discurso y el tipo de políticas que venía aplicando. Hablo en general, no solo en la economía, sino en muchas áreas. En general están alentadas por necesidades electorales, es decir, el gobierno tiene que revertir una derrota en los grandes centros urbanos y en muchas provincias argentinas el 27 de octubre en las elecciones legislativas. Ahora bien, Juan Pablo, es decir, el ajuste es inevitable, es decisión, se puede convertir en una decisión autónoma y controlable, o simplemente la economía llega a un punto que estalla y entonces los cambios, los ajustes, las tarifas, etcétera, las define el mercado? Mira, José, nosotros creemos que todavía hay tiempo para manejar no digamos el ajuste, no es el ajuste en términos de lo que se conoce el ajuste de los 90 o en términos de la chicana política, sino el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos que hoy existen en Argentina y que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo. El tema más importante que nosotros desde ABC detectamos, que es lo primero que hay que resolver, es el tema de la distorsión de los precios relativos de la economía. Y hay dos precios relativos que son fundamentales dentro de ese problema. Uno es el tipo de cambio
que tiene que ver con esta decisión de la devaluación, de lo que venimos hablando. El otro es el tema de las tarifas. Claro. Creemos que esos dos problemas son los que están detrás de el deterioro de los números del comercio exterior y de la balanza de pagos, y son los que están detrás del problema fiscal, que en definitiva terminan siendo los problemas monetarios. Digo, hoy hay una dominancia fiscal de la política monetaria que hace que la política monetaria no pueda tener los grados de libertad para dedicarse a otros temas, sino que tiene que está subordinada a las necesidades del fisco, las necesidades del tesoro. Totalmente. Todo lo que tiene que ver con precios relativos tiene que ver con el problema del tipo de cambio, es lo que estamos viendo de devaluación. Hace un tiempo, cuando uno hablaba con gente del Banco Central, nos decían, cuando uno quiere ver cómo se comporta el Banco Central en términos del tipo de cambio oficial, tiene que mirar qué pasa con el precio de la soja, qué pasa con Brasil, con el real. ¿Qué pasó en julio y agosto? El precio de la soja tuvo un descenso abrupto, que ahora se recuperó en gran parte, y el real se depreció un 15% en 2 meses. La reacción natural a eso es la devaluación que vimos en agosto. ¿Cuál es el problema? Para poder atacar esas dos cuestiones hay que tener un plan integral. ¿Por qué? Si uno devalúa solamente y no resuelve el tema tarifas, que es el tema que se está hoy comiendo las cuentas fiscales, hoy las tarifas a la energía representan casi 3 puntos del PBI, y los números, cuando uno mira los números fiscales, el déficit fiscal antes de todo lo que es el financiamiento de ANSES y el Banco Central, estamos en alrededor de 4 puntos. Quiere decir que uno explica gran parte del déficit fiscal primario en Argentina con los subsidios. Claro. Estamos hablando de que los subsidios al sector privado en términos de energía, transporte y algunos otros, pero energía y transporte en ese momento. Y ahora turismo también, porque ese es como otro subsidio ese es otro, indirecto. Sí, y la compra de autos de lujo. Digo. Claro, por ejemplo. Esas dos cosas son entre 7 y 8 veces el plan de asignación universal por hijo. Claro. Digo, hay algo ahí que no está funcionando. No tiene sentido que... y además hay una disparidad regional. Gran parte de esos subsidios están concentrados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias ya hizo parte del ajuste. Claro. Entonces tenemos una inequidad distributiva regional, provincial, y además no tiene sentido tener programas sociales que son 7 o 8 veces más chicos que estos subsidios, que alguna parte llegan a esos sectores, pero gran parte llegan a sectores como... Estamos hablando que hoy el costo de servicio mensual de energía en la ciudad de Buenos Aires equivale a 1 kilo de pan. Digo, son 20 pesos. No es una medida con sentido. Claro. También es lo que nos marca que estamos muy lejos. El mismo mantenimiento o el costo del servicio eléctrico en la provincia de Santa Fe es 150 pesos. Claro. Entonces ahí tenemos un grave problema. Si eso explica gran parte del problema fiscal, podríamos estar hablando de menor necesidad de financiamiento a través del Banco Central, menor emisión. Si tenemos menor emisión, podemos apuntar a un programa antiinflacionario que ayude a bajar el 20 y pico de inflación. Ahí me parece que estamos ante un problema político finalmente. Es un problema netamente político, es un problema de decisión política. La estructura tremenda de subsidios, sobre todo a los servicios públicos, aunque no solo a los servicios públicos, es una cantidad de recursos inmenso y evidentemente desmontar. ¿En qué momento intentaron hacer la sintonía fina? Después de la elección de octubre del 2011, con la reelección del presidente, hubo algunos intentos. Y se quedaron. La mayoría de los analistas políticos dicen que el freno a esos intentos fue la tragedia de 11. Sí, Digo, eso puso fin
según Exactamente. la mayoría de los analistas Sí. políticos, lo que puso fin a esa decisión fue la tragedia de Once. Sí, sí. Que hubiera aparecido el gobierno como insensible ante una tragedia provocada en un sector que justamente subsidiado y además en ese momento investigado por corrupción. Esa es la explicación en más, fin. que más consenso tiene. Bueno, es decir, que el gobierno ya veía que se iba a convertir en inviable el pago de subsidios con el correr del tiempo. Intentó adelantarlo, evidentemente no pudo por las condiciones políticas y ahora evidentemente entiende esta necesidad. El problema es revertir porque hay como un círculo vicioso que es déficit fiscal, emisión monetaria, aportes del Banco Central, del ANSES, etcétera, y una descompensación con las cuentas externas, porque finalmente y la energía exportamos hoy, menos. Energía y turismo hoy te están explicando en la misma proporción, que eso es también eso es se lleva todo el superávit comercial. Se están explicando el deterioro del superávit comercial. Claro. Digo, turismo, la salida de turismo en el primer semestre de un déficit neto, la salida neta, un déficit de 3.000 millones de dólares, un poquito más. La salida por energía es algo similar. Entonces estamos en un momento en el que perdemos reservas y que el tema, como vos bien dijiste, el tema cambiario está en el centro de la escena, donde la restricción externa desde hace ya más de 2 años está impuesta en la economía argentina y se está tratando de lidiar con eso desprolijamente, pero se está tratando de lidiar. Permitimos, entre comillas, una salida de divisas por turismo que no tiene mucho sentido. Sí, que aparentemente es un grifo que el gobierno intentará cerrar después del 27 de octubre, según lo que trasciende. ¿Qué pasó con, hablemos de la industria automotriz un poquito, ¿no? Porque evidentemente ahí también hay un costo externo, porque finalmente las importaciones de repuestos, insumos, bienes de capital para el sector automotriz son fundamentales para que a la vez la industria pueda exportar, sobre todo a Brasil, ¿no? Ahora, evidentemente acá empiezan a cambiar las cosas porque Brasil compra menos o nosotros somos más caros, pero se cayó. El problema a ver, el primer semestre los primeros 7 meses de la industria automotriz fue muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Eso bueno, de hecho salvó el año en materia industrial. Cuando uno netea de los indicadores industriales al sector automotriz, los números son muy malos, tienden a ser 0 o negativos, depende de qué indicador uno tome. Salvo el sector automotriz y algunos otros 2 sectores como metalmecánica y alguno más, los demás están mostrando números bastante pobres. El sector automotriz está explicado por Brasil. Así como Brasil no termina de arrancar y de hecho las perspectivas se van deteriorando semana a semana, toda la parte el mercado automotriz brasilero tuvo una muy buena performance desde el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año. Eso tiene que ver con incentivos fiscales que hay en Brasil que se van agotando y que incentivaron una anticipación de consumo de autos en Brasil. Ya estos meses empiezan a haber números un poco más pobres. Creemos igual que el año va a ser muy bueno para el sector automotriz. Vamos a estar cerca de los récords de hace un par de años en términos de producción y de ventas. En el mercado interno hay una gran movilidad porque hay cierto incentivo a la compra de bienes durables que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con no tener alternativas. Da la sensación de que alternativas de ahorro, es un ahorro. A pesar del ajuste de tasas de los últimos, de lo que va del año, que la verdad que es un ajuste que va en el sentido correcto, pero todavía no es suficiente. Estamos hablando de una BADLAR en orden del 17-18%.
Claro. con inflación que, de acuerdo a varios indicadores, está por encima del 20%. No hay canales de ahorro, entonces la gente decide los pesos que le sobran ponerlos en bienes durables. Bienes durables básicamente es tecnología, gran parte de eso uno va equipándose con televisor, computadoras y demás. Eso es en un la segmento primera más parte chico. del año fueron las refacciones. Hubo mucho de refacciones, ¿no? También. Los pesos que sobraron fueron muchos a refacciones, muchos a autos y muchos a electrodomésticos. Electrodomésticos ya menos, el efecto electrodoméstico fue más el año pasado que este. Y refacciones, lo estamos viendo, es muy difícil de captar con los indicadores que tratan de seguir a la construcción, porque gran parte de las refacciones es mercado informal. Mucha de la contratación de refacciones chiquitas se hacen en negro. Muchas de las compras chiquitas en corralones se facturan, con lo cual indicadores como el ISAC u otros indicadores no llegan a captar la buena dinámica que tiene ese segmento del mercado de construcción. Como el otro segmento del mercado de construcción va un poco más lento, lo que son grandes obras, obras de infraestructura, obras de logística, vemos números de indicadores de construcción que son por ahí menos positivos de lo que el mercado, nuestros clientes nos van comentando que pasa. Claro. Gracias, Juan Pablo. Me parece que hoy hemos intentado describir un panorama más macro, seguramente adelantado, ¿no? Porque muchas de estas cosas por ahí las vamos a ver más claras o se van a vehiculizar después de las elecciones del 27 de octubre. Antes, todo va a tener que ver con la evaluación de si impacta o no en la conquista del voto. Nos encontramos lunes que viene en Días de Crisis.